0024. Durante las 12 horas siguientes, el caos siguió reinando en Frobos, pues todos los Gunters de Oasis se desplazaban hasta la zona con la intención de llegar a él y unirse a los combates. Los Sixers habían desplegado su gran ejército por el globo, en un arriesgado intento de bloquear las 512 copias del campo de juego de Zork, pero sus fuerzas, aunque inmensas y bien equipadas, se encontraban demasiado dispersas en esa ocasión, y solo otros 7 avatares de los suyos lograron obtener la llave de Jade ese día. Además, cuando los clanes de Gunters iniciaron su ataque coordinado sobre las fuerzas de Sixers, los gilipollas de azul empezaron a sufrir muchas bajas y se vieron obligados a replegarse. En cuestión de horas, el alto mando de los Sixers decidió aplicar una nueva estrategia. Era evidente que no lograrían mantener más de 500 bloqueos simultáneos ni repeler el ataque masivo de los Gunters, así que reagruparon a todas sus fuerzas alrededor de 10 recreaciones contiguas del campo de juego de Zork que había cerca del polo sur del planeta. Instalaron potentes escudos alrededor de cada una de ellas y apostaron batallones con armaduras en el exterior. Aquella estrategia más conservadora funcionó, y las fuerzas de Sixer bastaron para mantener inexpugnables aquellas 10 localizaciones e impedir que otros Gunters entraran en ellas. Estos no tenían demasiados motivos para intentarlo porque habían quedado más de 500 copias abiertas de par en par desprotegidas. Dado que los Sixers podían operar sin que nadie los molestara, formaron 10 líneas de avatares alrededor de cada Casa Blanca y empezaron el proceso de encontrar la llave de Jade, una tras otra. No había duda de que era lo que hacían, porque los dígitos que figuraban junto a los números de empleado de la tabla pasaron a sumar en todos los casos 15.000 puntos. Al mismo tiempo, centenares de puntuaciones de Gunters también habían comenzado a incrementarse. La ubicación de la llave de Jade era del dominio público. Descifrar la cuarteta y averiguar cómo obtener la llave era una tarea relativamente fácil y al alcance de cualquiera que hubiera franqueado la primera puerta. Cuando la batalla de Frobos se acercaba a su desenlace, la clasificación de la tabla era la siguiente: Artemis en primer lugar, Parzival en segundo lugar, H en tercer lugar, IOI 65-53-21, en quinto lugar Shoto, en sexto lugar IOI 64-31-87, en séptimo lugar IOI 62-16-71. En octavo lugar, IOI 67-83-24. En noveno lugar, IOI 63-73-30. Y en décimo lugar, IOI 69-94-23. Aunque Shoto había conseguido la misma puntuación que Sorrento, 122.000 puntos, este la había logrado antes, motivo por el que figuraba en tercera posición. Los bonos de puntos relativamente pequeños que Artemis, H, Shoto y yo habíamos recibido por ser los primeros en alcanzar las llaves de cobre y de Jade eran los que mantenían nuestros nombres en las casillas correspondientes a los 5 de arriba. En esa ocasión Sorrento también había ganado uno de esos bonos. Ver su número de empleado de IOI por delante de Shoto me indignaba. Seguí bajando en la tabla y comprobé que incluía ya más de 5.000 casillas y que su longitud aumentaba a medida que más avatares lograban derrotar a Cererak en la justa y recogían su copia de la llave de cobre. Nadie, según los mensajes de los muros, parecía saber por qué le había ocurrido a Daito, aunque todos suponíamos que había sido asesinado por los Sixers durante los primeros minutos de la batalla de Frobos. Circulaban muchos rumores sobre cómo había muerto, pero lo cierto era que nadie había sido testigo de su fallecimiento. Salvo tal vez Shoto, que parecía haberse esfumado. Yo le había enviado varias peticiones de chat, pero no había obtenido respuesta. Suponía que, como yo, él también concentraba toda su energía en encontrar la segunda puerta antes de que lo hicieran los Sixers. Sentado en mi fortaleza, observaba fijamente la llave de Jade y recitaba las palabras grabadas en ella, repitiéndolas como un mantra infernal. El examen aprueba y prosigue la prueba. El examen aprueba y prosigue la prueba. El examen aprueba y prosigue la prueba. Sí, pero ¿qué examen? ¿Qué examen se suponía que debía aprobar? ¿El reto de Pepsi? ¿El Kobayashi Maru? Aquella pista no podía ser más imprecisa. Metí la mano debajo del visor y me froté los ojos, desesperado. Llegué a la conclusión de que debía descansar un rato, dormir un poco. Abrí el inventario de mi avatar y volví a guardar la llave en él. Cuando lo hacía,
Me fijé en el papel de plata que había en la casilla contigua del inventario, el del envoltorio que cubría la llave de jade cuando apareció en mi mano por primera vez. Estaba seguro de que aquel papel debía de servir, de un modo u otro, para resolver aquel acertijo, pero no se me ocurría cómo. Me pregunté si sería una referencia a Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pero me pareció que no. En el interior del envoltorio no había ningún billete dorado, así que su significado, su propósito debía de ser otro. Me concentré en el envoltorio y lo miré sin parpadear hasta no poder más. Entonces me desconecté y me fui a dormir. Horas después, a las 6:12 de la mañana, hora de Oasis, desperté sobresaltado al oír el enervante pitido de la tabla. Me avisaba de que se había producido otro cambio en las primeras posiciones. Invadido por un temor creciente, me conecté y abrí la tabla, sin saber bien qué debía esperar. ¿Habría franqueado Artemis la segunda puerta? ¿O tal vez ese honor había recaído en H o en Shoto? Pero no, todas sus casillas seguían como antes. Con horror comprobé que la de Sorrento había aumentado en 200.000 puntos y 2 iconos de puerta aparecían junto a ella. Sorrento acababa de convertirse en la primera persona en encontrar y franquear la segunda puerta. Como consecuencia de ello, su avatar ocupaba el primer puesto de la tabla. Permanecí sentado, inmóvil, sin apartar la vista del número de empleado de Sorrento, sopesando en silencio las repercusiones de lo que acababa de suceder. Al cruzar aquella segunda puerta, Sorrento habría recibido alguna pista sobre la localización de la llave de cristal, la llave que abría la tercera y última puerta. Es decir, que en ese momento los Sixers eran los únicos que disponían de esa pista, y ello significaba que estaban más cerca que nadie de encontrar el huevo de Pascua de Halliday. Sentí que enfermaba por momentos, que me costaba respirar. Supuse que debía de ser una especie de ataque de pánico, que estaba cagado de miedo, que tenía un cortocircuito mental, como se diga, me estaba volviendo loco. Intenté hablar con H, pero no respondió. O estaba enfadado conmigo, o debía ocuparse de otros asuntos más urgentes. Estuve a punto de llamar a Shoto, pero recordé que el avatar de su hermano acababa de ser asesinado. Seguramente no estaría de humor. Me planteé la posibilidad de acercarme hasta Benatar para intentar que Artemis se dignara hablar conmigo, pero finalmente entré en razón. Artemis llevaba varios días en posesión de la llave de jade y todavía no había sido capaz de franquear la segunda puerta. Saber que los Sixers lo habían logrado en menos de 24 horas le daría una rabia enfermiza, o tal vez hubiera entrado en un estado de estupor catatónico. No era probable que le apeteciera hablar con nadie en ese momento, y mucho menos conmigo. De todos modos la llamé, pero como de costumbre no me contestó. Como necesitaba desesperadamente oír una voz conocida, recurrí a Max. En el estado en el que me encontraba, incluso su voz superficial generada por ordenador me sirvió de cierto consuelo. Pero, por supuesto, Max no tardó en quedarse sin respuestas preprogramadas. Y cuando empezó a repetirse, la ilusión de que me había producido pensar que estaba conversando con otra persona se disolvió al momento y me sentí todavía más solo. Cuando tu mundo entero se va a la mierda y la única persona con la que puedes hablar es una aplicación de agente de sistemas, sabes que estás jodido, muy jodido. Como sabía que ya no iba a poder dormir, me puse a seguir los canales de noticias y a revisar los muros de los Gunters. La flota de Sixer seguía en Frobos y sus avatares seguían recogiendo copias de la llave de jade. Era evidente que Sorrento había aprendido de su error anterior. Solo los Sixers conocían la ubicación de la segunda puerta. No iban a ser tan tontos como para revelar al mundo entero, impidiendo el acceso con su ejército. Aún así, seguían sacando partido de la situación. A medida que la jornada avanzaba, algunos avatares de Sixer franqueaban la segunda puerta. Después de Sorrento, 10 Sixers más la atravesaron en las 24 horas siguientes. Cada vez que lo hacían obtenían 200.000 puntos y los nombres de Artemis, H, Shoto, además del mío, eran empujados hacia posiciones inferiores de la tabla, hasta el punto de que, a partir de cierto momento, dejamos de ocupar cualquiera de las 10 primeras posiciones. La página principal de las puntuaciones estaba ocupada en su totalidad por los números de empleados de los Sixers. Los putos amos eran ellos. Y entonces, cuando ya me había convencido de que las cosas no podían empeorar, empeoraron. Y empeoraron mucho, muchísimo. 2 días después de que hubiera franqueado la segunda puerta, la puntuación de Sorrento volvió a crecer otros 30.000 puntos, lo que indicaba que acababa de encontrar la llave de cristal.
Permanecí sentado en mi fortaleza observando los monitores, observando cómo se desarrollaba todo con una mezcla de asombro y espanto. No tenía sentido negar la evidencia. El final del concurso estaba cerca y no iba a terminar como yo siempre había creído, con la victoria de algún Gunther noble y digno de ella, que encontraría el huevo de Pascua. De hecho, llevaba 5 años y medio engañándome. Todos nos habíamos engañado. Esa historia no iba a tener un final feliz. Iban a ganar los malos. Pasé las siguientes 24 horas en un estado de nerviosismo raro, consultando obsesivamente la tabla cada 5 segundos, temiendo asistir al final de un momento a otro. Sorrento, o alguno de sus numerosos expertos en Halliday, había sido capaz sin duda de descifrar el acertijo y de localizar la segunda puerta. Pero a pesar de tener la prueba de ello delante de mis propias narices, en los resultados de la tabla todavía me costaba creerlo. Hasta ese momento los Sixers solo habían avanzado siguiendo a Artemis, a H o a mí. ¿Cómo era posible que aquellos mismos capullos ignorantes hubieran encontrado la segunda puerta por su cuenta? Tal vez habían tenido suerte, o tal vez hubieran descubierto alguna manera nueva e innovadora de hacer trampas, como si no habían podido resolver el acertijo tan deprisa, cuando Artemis no había sido capaz de hacerlo a pesar de contar con una ventaja de varios días. Tenía la cabeza como una bola de plastilina. No lograba encontrarle el menor sentido a la pista grabada en la llave de jade. Me había quedado sin ideas. No se me ocurría nada, por malo que fuese. No sabía qué hacer, dónde buscar. La noche avanzaba y los Sixers seguían adquiriendo copias de la llave de cristal. Cada vez que sus puntuaciones aumentaban era como si me clavaran un puñal en el corazón. Pero no podía dejar de revisar la tabla. Estaba absolutamente paralizado. Notaba que iba sucumbiendo a una desesperanza inconmensurable. Mis esfuerzos de los últimos 5 años habían sido en vano. Imprudente había infravalorado a Sorrento y a los Sixers, y estaba a punto de pagar el precio final de mi soberbia. Aquellos lacayos desalmados, vendidos a su empresa, se cernían sobre el huevo en ese preciso momento. Lo presentía, lo notaba en cada fibra de mi ser. Había perdido a Artemis e iba a perder el concurso. Y ya había decidido qué iba a hacer cuando eso ocurriera. En primer lugar, escogería a uno de los chicos que formaban parte de mi club de fans, uno sin dinero y con un avatar inexperto de primer nivel, y le entregaría todos mis artículos que poseía. Después activaría la secuencia de autodestrucción de mi fortaleza y me sentaría ante el puente de mando, mientras todo saltaba por los aires, destruido por una gigantesca explosión termonuclear. Mi avatar moriría y el Game Over aparecería en el centro de mi visualización, y entonces me quitaría el visor y saldría de mi apartamento por primera vez en 6 meses. Subiría el terrado en ascensor o, tal vez, ¿por qué no?, iría por la escalera para hacer un poco de ejercicio. En el terrado del edificio había un pequeño jardín botánico. Yo no lo había visitado nunca, pero había visto fotos y lo había admirado a través de su webcam. Habían instalado una barrera de plexiglas transparente alrededor para que la gente no saltara al vacío, pero no servía de nada. Desde que yo me había instalado, 3 personas decididas lo habían logrado. Me sentaría ahí arriba y aspiraría un rato el aire sin filtro de la ciudad y sentiría el viento en la piel. Después, treparía por la barrera y me lanzaría al otro lado. Por el momento, ese era mi plan. Estaba intentando decidir qué canción silbaría mientras fuera al encuentro de la muerte cuando sonó el teléfono. Era Shoto. No estaba de humor para hablar, por lo que dejé que se activara el Bitmail y lo vi dejar el mensaje. Era breve. Me decía que tenía que venir a mi fortaleza a entregarme algo que Daito me había dejado en su testamento. Cuando le devolví la llamada para organizar nuestro encuentro, noté al momento que Shoto todavía estaba en un estado emocional devastador. Su voz serena estaba llena de dolor, y la profundidad de su desesperación se traslucía en los rasgos del rostro de su avatar. Parecía totalmente ausente, y en una forma física peor incluso que la mía. Le pregunté por qué su hermano se había molestado en hacer un testamento para su avatar, en lugar de dejar simplemente sus posesiones al cuidado de Shoto. Si lo hubiera hecho así, podría haber creado un nuevo avatar y pedirle a su hermano los objetos que él le había guardado durante ese intervalo. Pero Shoto me dijo que Daito no iba a crear un nuevo avatar. Cuando quise saber por qué, me prometió que me lo explicaría cuando nos viéramos en persona. 0025. Max me alertó de la llegada de Shoto, que se produjo aproximadamente 1 hora después.
Autoricé a su nave al acceso al espacio aéreo de Falco y le pedí que estacionara en mi hangar. El vehículo de Shoto era una gran nave interplanetaria llamada la Kurosawa, creada a imagen y semejanza de la nave Bebop, que aparecía en la serie clásica de anime Cowboy Bebop. Desde que los conocía, Daito y Shoto la habían usado como base móvil de operaciones. Se trataba de una nave tan grande que apenas cabía por las puertas de mi hangar. Había ido a recibir a Shoto a la rampa de lanzamiento y lo vi salir de la Kurosawa. Iba vestido con ropa negra de luto y en su rostro se dibujaba la misma expresión inconsolable que le había visto cuando habíamos hablado por teléfono. Parcival-san, dijo bajando la cabeza. Shoto-san. Le devolví la reverencia, respetuoso, y le alargué la palma de la mano extendida, en un gesto que reconoció de cuando habíamos participado juntos en algunas misiones. Sonrió y la chocó con la suya, pero al momento volvió a ponerse serio. Era la primera vez que veía a Shoto desde la misión que habíamos compartido en Tokusatsu, sin contar aquellos anuncios de Daisho Energy Drink, en el que tanto él como su hermano aparecían, y su avatar parecía unos centímetros más alto de lo que recordaba. Lo conduje a uno de los salones de mi fortaleza, muy poco utilizado, una recreación de la sala de estar de la serie Enredos de Familia. Shoto reconoció la decoración al momento y asintió, expresándome en silencio su aprobación. Con todo, hizo caso omiso de los muebles y se sentó en el suelo, en el centro de la habitación. Lo hizo al estilo Seiza, con las piernas dobladas bajo los muslos. Yo lo imité y situé mi avatar para que quedara frente al suyo. Permanecimos un rato en silencio. Cuando Shoto finalmente empezó a hablar, lo hizo manteniendo en todo momento la vista clavada en el suelo. Los Sixer mataron a mi hermano anoche, dijo con una voz que era más que un susurro. En un primer momento mi asombro me impidió responder. ¿Quieres decir que mataron a su avatar? Le pregunté, aunque ya sabía que no se refería a eso. Shoto negó con la cabeza. No. Entraron en su apartamento, lo arrancaron de su silla áptica y lo tiraron por el balcón. Vivía en una planta 43. Shoto abrió en el aire entre los dos la ventana de un buscador. Mostraba el artículo de un periódico japonés. Lo rocé con el índice y el programa Mandarax lo tradujo al instante. El titular rezaba: Otro suicidio otaku. El breve artículo que seguía informaba de que un joven, Toshiro Yoshiaki, de 22 años, se había arrojado al vacío desde su apartamento, situado en la planta 43 de un hotel reconvertido en bloque de viviendas en el barrio de Shinjuku, Tokio, donde vivía solo. Junto al texto aparecía una foto escolar de Toshiro. Se trataba de un joven japonés de pelo largo y mal cuidado y piel muy deteriorada. No se parecía en nada a su avatar en Oasis. Cuando Shoto vio que había terminado de leerlo, cerró la ventana. Vacilé un momento antes de preguntarle: ¿Está seguro de que no se suicidó por haber perdido a su avatar? No, aseguró Shoto. Mi hermano no cometió seppuku, estoy seguro. Los Sixer entraron en su apartamento cuando los dos librábamos un combate con ellos en Frobos. Así es como lograron derrotar a su avatar, matándolo en el mundo real. Lo siento mucho, Shoto. No sabía qué decirle, sabía que me estaba contando la verdad. Mi nombre verdadero es Akihide, añadió. Quiero saber cómo te llamas tú. Sonreí y le dediqué otra reverencia, acercando la frente hasta el suelo durante un breve instante. Valoro que me honres con la revelación de tu verdadero nombre, le dije. El mío es Wade. Ya no tenía sentido seguir con secretos. Gracias, Wade, contestó Shoto devolviéndome la reverencia. De nada, Akihide. Permaneció un momento en silencio y entonces carraspeó y empezó a hablarme de Daito. Las palabras brotaron sin interrupción. Era evidente que necesitaba hablar con alguien sobre lo que había sucedido, sobre su pérdida. El verdadero nombre de Daito era Toshiro Yoshiaki. No lo supe hasta anoche cuando vi la noticia. Pero yo creía que era su hermano. Siempre había dado por hecho que Daito y Shoto vivían juntos, que compartían apartamento. Mi relación con Daito es difícil de explicar. Hizo una pausa y carraspeó de nuevo. No éramos hermanos, no en la vida real, solo en Oasis, ¿lo entiendes? Nos conocimos online, yo no lo había visto nunca en persona. Alzó los ojos lentamente para comprobar si lo juzgaba. Yo alargué la mano y la posé en su hombro. Créeme, Shoto, lo comprendo muy bien. H y Artemis son mis mejores amigos y tampoco los he visto nunca en la vida real. De hecho, tú también eres uno de mis mejores amigos. Él bajó la cabeza.
gracias. Por el temblor de su voz noté que estaba llorando. Nosotros somos Gunters, dije, intentando llenar aquel silencio incómodo. Vivimos aquí en Oasis. Para nosotros, esta es la única realidad que tiene sentido. Akihide asintió y momentos después siguió hablando. Me contó cómo se habían conocido hacía 6 años cuando los dos estaban apuntados en un grupo de apoyo de Oasis para hikikomori, jóvenes que se apartaban de la sociedad y optaban por vivir en un aislamiento total. Los hikikomori se encerraban en sus habitaciones, leían manga y se pasaban el día metidos en Oasis. Solo comían si su familia les llevaba alimentos. En Japón, ese grupo social existía desde finales del siglo XX, pero su número había aumentado espectacularmente desde que había comenzado la cacería del huevo de Halliday. Millones de hombres y mujeres de todo el país se habían apartado del mundo. En ocasiones, llamaban a aquellos jóvenes los millones desaparecidos. Akihide y Toshiro se habían hecho amigos íntimos y pasaban casi todos los días juntos en Oasis. Cuando se inició la cacería, decidieron inmediatamente sumar fuerzas y buscar juntos el huevo. Formaban un equipo perfecto porque Toshiro era un prodigio de los videojuegos, mientras que Akihide, mucho más joven, sabía muchísimo sobre cultura pop americana. Su abuela había ido al colegio en Estados Unidos y sus padres habían nacido allí, por lo que Akihide se había educado entre películas y series de televisión americanas y había aprendido japonés e inglés. El amor compartido por las películas de samuráis le sirvió de inspiración para los nombres y el aspecto de sus avatares. Shoto y Daito llegaron a ser tan amigos que se sentían como hermanos, por lo que cuando crearon sus nuevas identidades Gunter, decidieron que, a partir de ese momento, en Oasis lo serían. Una vez que Shoto y Daito franquearon la primera puerta y se hicieron famosos, concedieron varias entrevistas a los medios de comunicación. A pesar de mantener en secreto su identidad, sí revelaron que eran japoneses, lo que los convirtió de la noche a la mañana en auténticas estrellas en su país. Empezaron a anunciar productos nipones y se crearon unos dibujos animados y una serie de televisión de acción en directo sobre sus personajes. Cuando estaban en la cima de su fama, Shoto le sugirió a Daito que tal vez ya fuera hora de que se conocieran en persona, pero este reaccionó airadamente y dejó de hablarle durante varios días. Después de aquello, Shoto no volvió a sugerirlo más. Finalmente Shoto se armó de valor y me contó cómo había muerto el avatar de Daito. Los dos habían montado en la Kurosawa y llevaban un rato viajando entre los planetas del Sector 7, cuando en la tabla apareció que H había obtenido la llave de Jade. Cuando esto sucedió, supieron que los Sixers usarían la tablilla de búsqueda de Findoro para determinar su posición exacta y que sus naves pronto se dirigirían hacia aquel punto exacto. Anticipándose a ello, Daito y Shoto habían pasado las últimas semanas instalando dispositivos de seguimiento microscópicos en los cascos de todas las naves Sixers que habían encontrado, y gracias a ellos habían podido seguir a los cazas cuando estos abruptamente cambiaron de rumbo y se dirigieron a Frobos. Tan pronto como Shoto y Daito supieron que Frobos era el destino de los Sixers, la solución del enigma de la cuarteta cayó por su propio peso. Y cuando minutos después llegaron a la superficie del planeta, ya habían adivinado qué debían hacer para obtener la llave de Jade. Dejaron la Kurosawa junto a una de las recreaciones de la Casa Blanca que todavía no había sido ocupada. Shoto entró corriendo para recoger los 19 tesoros y obtener la llave, mientras Daito permanecía en el exterior montando guardia. Shoto se daba mucha prisa, solo le quedaban 2 tesoros para obtener cuando Daito le informó por el intercomunicador de que 10 cazas Sixer se acercaban al lugar. Le pidió que no tardara y le prometió que repelería al enemigo hasta que hubieran obtenido la llave de Jade. Ninguno de los dos sabía si se les presentaría otra ocasión para hacerlo. Cuando Shoto se disponía a recoger los 2 tesoros que le faltaban y a colocarlos en la vitrina, activó a distancia una de las cámaras externas de la Kurosawa y la usó para grabar un video corto de la lucha de Daito con los Sixers que se aproximaban. Shoto abrió una ventana y me mostró el video, pero él apartó los ojos hasta que hubo terminado. Era evidente que no tenía ninguna gana de volver a verlo. La imagen mostraba a Daito de pie solo en el campo junto a la Casa Blanca. Una pequeña flota de cazas Sixer descendía y empezaba a disparar sus cañones. Apenas se encontraban a la distancia adecuada. Una lluvia constante de rayos rojos caían alrededor de Daito. Tras él, en la distancia, veía a más cazas aterrizando y salir tropas de tierra con armaduras. Daito estaba rodeado. Los Sixers habían avisado sin duda.
la Kurosawa durante su descenso a la superficie del planeta y habían convertido en prioridad matar a los dos samuráis. Daito no dudó en sacar su haz de debajo de la manga. Sacó la cápsula beta, la sostuvo en la mano derecha y la activó. Su avatar se convirtió al momento en Ultraman, un superhéroe extraterrestre de ojos brillantes, rojos y plateados. En su transformación alcanzó también una altura de casi 50 metros. Las fuerzas de tierra de los Sixers que se aproximaba a él se detuvieron en seco, anonadados, y alzaron la vista con gesto de pánico mientras Ultraman Daito agarraba al vuelo dos casas y los hacía chocar unos contra otro, como si fuera un niño gigante, entreteniéndose con dos aviones de juguete. Después los dejó caer al suelo en llamas y atrapó más, como quien caza moscas. Las naves que escapaban a sus garras mortíferas lo rodeaban y disparaban rayos láser y fuego de ametralladora, pero tanto una cosa como la otra rebotaban en su piel blindada de extraterrestre. Daito soltó una carcajada atronadora que reverberó por todas partes. Cruzó los brazos y creó una intersección con los puños. Un rayo de energía radiante surgió de sus manos, volatilizando a más de 5 cazas que, por desgracia para sus pilotos en ese momento, volaban por allí. Daito se volvió y dirigió el rayo a las fuerzas de tierra de los Sixers que le rodeaban, friéndolas como hormigas puestas al sol bajo una lupa. Daito parecía estar pasándoselo en grande, hasta tal punto que no prestó atención a la luz de advertencia empotrada en el centro de su pecho, que había empezado a emitir un parpadeo rojo intenso. Se trataba de una señal que indicaba que casi habían transcurrido los 3 minutos concedidos y que su poder estaba casi agotado. Aquel límite de tiempo era la principal debilidad de Ultraman. Sí, Daito no desactivaba a tiempo la cápsula beta y regresaba a su forma humana antes de que consumieran aquellos 3 minutos, su avatar moriría, pero, por otra parte, era evidente que si adoptaba la forma humana en pleno ataque masivo de los Sixers, sería destruido al momento y además Shoto no lograría montarse en su nave. Vi que las tropas Sixer pedían refuerzos a gritos a través de sus intercomunicadores y que seguían llegando oleadas de cazas. Daito los abatía uno a uno con ráfagas certeras de rayos. Con cada disparo, la luz intermitente de su pecho latía aceleradamente. Entonces Shoto abandonaba la caza y le decía a su hermano por el pinganillo que había conseguido la llave de Jade. En ese preciso instante, las fuerzas de tierra de los Sixers lo divisaban y, comprendiendo que se trataba de un blanco mucho más asequible, dirigían la munición contra su avatar. Shoto avanzaba desesperadamente hacia la Kurosawa. Activó las botas de velocidad que llevaba puestas y su avatar se convirtió en una nube borrosa apenas visible, que avanzaba a gran velocidad por el campo abierto. Mientras Shoto corría, Daito variaba la posición de su gigantesco cuerpo para proporcionarle la mayor protección posible. Sin dejar de lanzar disparos de energía, lograba mantener a raya a los Sixers. Entonces, la voz de Daito, que se escuchaba a través del intercomunicador, se quebraba. «Shoto, creo que hay alguien aquí. Hay alguien adentro». Y la comunicación se cortaba. En ese mismo momento, su avatar dejaba de moverse, como petrificado, y sobre su cabeza aparecía el icono de desconexión. Desconectarte de Oasis mientras estabas en pleno combate equivalía a un suicidio. Durante la secuencia de desconexión, tu avatar queda inmóvil, en el mismo lugar donde 60 segundos, durante los cuales quedabas totalmente indefenso y susceptible de ser atacado. Dicha secuencia se había diseñado para impedir que los avatares la usaran para escapar de un combate con facilidad. Debías defender tus posiciones o retirarte a un lugar seguro antes de desconectarte. La secuencia de desconexión de Daito se producía en el peor momento posible. Tan pronto como su avatar quedó paralizado, empezó a recibir ataques con láser y munición con todos los ángulos. La luz roja del pecho parpadeaba cada vez más deprisa, hasta que dejó de hacerlo y quedó fija. Cuando sucedió, el cuerpo gigantesco de Daito se inclinó, cayó al suelo y estuvo a punto de aplastar a Shoto y la Kurosawa. En el momento del impacto contra la superficie del planeta, el avatar recobró su tamaño y su aspecto, y después empezó a desaparecer, a disolverse, hasta dejar de ser. Cuando se hubo desvanecido por completo, solo quedó de él un pequeño montículo de objetos que giraban sobre sí mismos, las cosas que llevaba en su inventario, entre ellas la cápsula beta. Estaba muerto. En el video se distinguía entonces otra nube borrosa que correspondía a Shoto, corriendo para recuperar los objetos de su hermano. Tras hacerlo, daba media vuelta y se subía de nuevo a la Kurosawa. La nave despegaba y alcanzaba la órbita casi al instante, sin dejar de recibir el fuego enemigo en ningún momento. Aquello me recordó a mi propia huida de Frobos.
Afortunadamente para Shoto, su hermano había abatido a casi todos los cazas Sixers y los refuerzos todavía no habían llegado. Shoto había logrado así alcanzar la órbita y escapar a la velocidad de la luz por los pelos. El video terminó y Shoto cerró la ventana. ¿Cómo crees que los Sixers supieron dónde vivía?, le pregunté. No lo sé, respondió. Daito era cuidadoso, borraba sus huellas. Si lo han encontrado a él, es posible que también te encuentren a ti, le dije. Lo sé, he tomado precauciones. Bien. Shoto separó la cápsula beta de su inventario y me la ofreció. Daito habría querido que la tuvieras tú. Yo levanté la mano. No, creo que debes quedártela tú. Podría necesitarla. Shoto negó con la cabeza. Tengo otros objetos. No la necesito y además no la quiero. Volvió a ofrecérmela insistentemente. Agarré el artefacto y lo examiné. Se trataba de un pequeño cilindro de metal plateado y negro con un botón rojo de activación a un lado. Por su tamaño y aspecto me recordaba a una de mis espadas láser, pero espadas láser las había montones. Yo poseía más de 50 en mi colección, y en cambio solo había una cápsula beta, un arma mucho más poderosa. Levanté la cápsula con las dos manos y bajé la cabeza en gesto de respeto. Gracias, Shoto-san. Gracias a ti, Parcival, dijo él correspondiendo con la reverencia. Gracias por escucharme. Se puso en pie lentamente. Todo en su cuerpo hablaba de derrota. No te das por vencido, ¿verdad?, le pregunté. Por supuesto que no. Enderezó la espalda y me dedicó una sonrisa triste. Pero encontrar el huevo ya no es mi meta. Ahora me entregó una nueva misión, una misión mucho más importante. ¿Qué misión? La venganza. Asentí. Me acerqué a la pared y descolgué una de las dos espadas de samurái que la decoraban y se la ofrecí a Shoto. Por favor, le dije, acepta este regalo que te ayude en tu nueva misión. Shoto cogió la espada y extrajo el filo ornamentado unos pocos centímetros de su vaina. ¿Una Masamune?, me preguntó contemplándola con asombro. Asentí. Sí, y tiene un filo Vorpal +5. Shoto volvió a inclinar la cabeza y me mostró su gratitud. Arigato. Entramos en el ascensor y en silencio descendimos hasta el hangar. Antes de acceder a la nave, Shoto se volvió hacia mí. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán los Sixers en franquear la tercera puerta?, me preguntó. No lo sé. Espero que el suficiente para que podamos pillarlos. El partido no acaba hasta que el árbitro pite el final, ¿verdad? Asentí. El partido no acaba hasta que acaba, y todavía no ha acabado. 0026. Aquella misma noche, más tarde, varias horas después de que Shoto hubiera abandonado la fortaleza, caí en la cuenta. Estaba sentado en mi cabina de control, con la llave dejada en la mano, recitando la pista grabada en ella. El examen aprueba y prosigue la prueba. En la otra mano sostenía el papel de plata. Mis ojos se desplazaban de uno a otro y yo intentaba establecer la relación que existía entre ellos. Llevaba horas haciéndolo y no llegaba a ninguna conclusión. Suspirando aparté la llave y deposité el papel bien estirado sobre el panel de control frente a mí. Con parsimonia fui alisándolo, eliminando las arrugas, los pliegues. El envoltorio era cuadrado, de 15 centímetros de lado, plateado por un lado y blanco por el otro. Abrí una aplicación para el análisis de imágenes y apliqué un escaneado de alta resolución a las dos caras. A continuación, amplié ambas imágenes en mi visualizador y estudié todos y cada uno de sus micrómetros. No encontré ningún texto oculto, ninguna marca en ninguno de los dos lados. Como mientras lo hacía comía unas patatas fritas, recurría a instrucciones de voz para accionar la aplicación. Le pedí que redujera el tamaño de la ampliación y que centrara la imagen en el visualizador. Al hacerlo, recordé la escena de Blade Runner, cuando el personaje de Harrison Ford, Deckard, usó un escáner similar accionado mediante la voz para analizar una fotografía. Levanté el envoltorio y le eché otro vistazo. La luz virtual se reflejó en su superficie plateada y, no sé por qué, se me ocurrió que podía doblarlo, hacer un avión con él y lanzarlo por el aire. Hacerlo me llevó a pensar en el origami, lo que, a su vez, me recordó a otra escena de Blade Runner, una de las últimas de la película. Y entonces se me encendió la lamparita. «El unicornio», susurré. Apenas hube pronunciado la palabra unicornio y el papel empezó a doblarse solo allí mismo, en la palma de mi mano. Primero se plegó por la mitad, en diagonal, hasta formar un triángulo de plata.
Siguió doblándose, formando triángulos de menor tamaño, diamantes cada vez más pequeños, hasta adoptar finalmente una figura de 4 patas de la que después sobresalieron una cola, una cabeza y por último un cuerno. El envoltorio se había plegado solo y se había convertido en un unicornio de papiroflexia, una de las imágenes más representativas de Blade Runner. Ya estaba en el ascensor y le gritaba a Max que preparaba la Vonnegut para el despegue. El examen aprueba y prosigue la prueba. Sabía a qué examen se refería aquella frase y dónde debía desplazarme para someterme a él. El unicornio de origami me lo había revelado. Blade Runner aparecía mencionado nada menos que 14 veces en el almanaque de Anorak. Era una de sus 10 películas preferidas de todos los tiempos, y se trataba de la adaptación de una novela de Philip K. Dick, uno de los autores favoritos de Halliday, razón por la cual yo la había visto unas 50 veces y había memorizado los fotogramas y diálogos. Mientras la Vonnegut cruzaba el espacio, subí la versión íntegra de la película al visualizador y busqué 2 escenas concretas. Estrenada en 1982, situaba la acción en Los Ángeles de 2019, en un futuro superpoblado e hipertecnológico, que no había llegado nunca a hacerse realidad. Cuenta la historia de un hombre, Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, que trabaja como Blade Runner, policía especial que se encarga de perseguir y matar a réplicas, seres manipulados genéticamente que apenas se distinguen de los humanos auténticos. De hecho, las réplicas actúan como los seres humanos y se parecen a ellos, hasta tal punto que el único modo que tienen los Blade Runner de distinguirlos es recurrir a un aparato similar a un polígrafo conocido como la máquina Voight-Kampff, con la que los someten a un examen. El examen aprueba y prosigue la prueba. Las máquinas Voight-Kampff aparecen solo en 2 escenas de la película, ambientadas en los 2 casos en el interior del edificio Tyrell, una inmensa estructura piramidal doble, sede de Tyrell Corporation, la empresa que fabrica réplicas. Entre las estructuras más repetidas en Oasis se encontraba la del edificio Tyrell. En centenares de planetas existían copias repartidas por los 37 sectores. Era así porque el código para construirlas se incluía en una plantilla gratuita que se entregaba con el software de construcción de Oasis, el World Builder, junto con muchas estructuras extraídas de películas y series de televisión. Así que durante aquellos 25 años, cada vez que alguien usaba el World Builder para crear un planeta nuevo en Oasis, podía, si lo deseaba, seleccionar un edificio Tyrell de un menú predeterminado e insertar una de sus copias en su simulación para contribuir con ella al perfil de ciudad urbana y futurista que pretendiera crear. Así, algunos mundos contaban con más de 10 copias del edificio Tyrell, repartidas por su superficie, y yo en aquel momento me encontraba moviendo el culo a la velocidad de la luz para alcanzar el más próximo de aquellos planetas, un mundo de temática cyberpunk llamado Anthrax, situado en el sector 22. Si mis sospechas eran fundadas, todas las copias del edificio Tyrell tenían una entrada oculta a la segunda puerta, a través de las máquinas Voight-Kampff situadas en su interior. No me preocupaba encontrarme con los Sixers porque era imposible que hubieran bloqueado el acceso a la segunda puerta, teniendo en cuenta que existían miles de copias del edificio Tyrell, repartidas por centenares de mundos distintos. En cuanto llegué a Ironnorsk, encontrar una réplica del edificio Tyrell me llevó apenas unos minutos. Era imposible no verla. Una estructura inmensa construida en forma de pirámide que cubría un área de varios kilómetros cuadrados y se elevaba por encima de la mayoría de las estructuras circundantes. Apunté hacia la primera copia del edificio que encontré y puse rumbo a él. Llevaba activado el dispositivo de invisibilidad que mantuve activado para llevar la Vonnegut hasta una de las plataformas de aterrizaje del edificio. Después bloqueé la nave y activé los sistemas de seguridad, confiando en que serían suficientes para evitar que me la robaran. Allí no funcionaba la magia, por lo que no podía minimizarla y metérmela en el bolsillo. Dejar el vehículo estacionado al aire libre en un mundo cyberpunk como era Axrenox era como pedir a gritos que te lo robaran. La Vonnegut sería una presa a batir para la primera banda de cyborgs líder que pasara por allí y la viera. Abrí la plantilla del edificio Tyrell y la usé para localizar un ascensor de acceso al terrado que quedaba cerca de la plataforma donde había aterrizado. Cuando lo encontré, introduje el código de seguridad que venía por defecto en la plantilla y crucé los dedos. Tuve suerte y las puertas se abrieron con un zumbido.
Fuera quien fuese el que había creado el paisaje urbano de Henry Knox, no se había molestado en modificar los códigos de seguridad de la plantilla. Me pareció que era buena señal. Probablemente significaba que habían dejado todo lo demás como estaba. Me metí en el ascensor y descendí hasta la planta 440, mientras activaba mi armadura y extraía las armas. Para llegar al lugar que me interesaba debía superar antes 5 controles de seguridad. A menos que la plantilla hubiera sido modificada, camino a mi destino iba a encontrarme con 50 réplicas de guardias. El tiroteo se inició apenas se abrieron las puertas del ascensor. Tuve que matar a 7 pellejudos antes de poder salir de la cabina y acceder al pasillo. Los siguientes 10 minutos se desarrollaron como el desenlace de una película de John Woo, una de aquellas protagonizadas por Chow Yun-fat como Hard Violet y The Killer. Puse mis 2 armas en disparo automático y apreté los gatillos al tiempo que avanzaba de sala en sala, cargándome a todos los PNJ que se atravesaban en mi camino. Los guardias me devolvían las balas que rebotaban en mi armadura y no me hacían nada. Nunca me quedaba sin munición porque cada vez que disparaba una ráfaga, otra era teletransportada hasta el cartucho automáticamente. Ese mes iba a pagar una fortuna en la factura de la munición. Cuando finalmente llegué a mi destino, pulsé otro código y bloqueé la puerta que acababa de franquear. Sabía que no disponía de mucho tiempo. Por todo el edificio sonaban las alarmas y los miles de guardias PNJ apostados en las plantas inferiores ya debían de estar subiendo para darme caza. Mis pasos resonaron en la habitación que estaba desierta, salvo por un gran búho plantado sobre un pedestal dorado. Me guiñó un ojo silencioso mientras yo atravesaba la inmensa estancia de dimensiones y aspecto catedralicios, recreación perfecta de la oficina del fundador de la Tyrell Corporation, Eldon Tyrell. Habían copiado con exactitud todos los detalles de la película. Suelos de piedra pulida, enormes columnas de mármol y en la pared que daba a poniente, un ventanal de suelo a techo que ofrecía unas vistas sobrecogedoras del paisaje urbano que se extendía más allá. Junto a él había una gran mesa de juntas y sobre ella la máquina Voigtkampf. Era del tamaño de un maletín y en la parte frontal tenía una hilera de botones sin etiquetar, junto a 3 pequeños monitores de datos. Al acercarme y sentarme frente a la máquina, ésta se puso en marcha sola. Un fino brazo robótico alargó un dispositivo circular que recordaba a un escáner de retina, que se situó automáticamente sobre la pupila de mi ojo derecho. En un costado de la máquina había encajado un pequeño fuelle, que empezó a subir y bajar dando la impresión de que estaba respirando. Miré a mi alrededor sin saber si algún PNJ con aspecto de Harrison Ford aparecería para formularme las mismas preguntas a las que sometía a Sean Young en la película. Llevaba memorizadas todas las respuestas por si acaso, pero transcurrido unos segundos, allí no sucedía nada. El fuelle de la máquina seguía moviéndose. A lo lejos las alarmas del edificio seguían sonando. Extraje la llave de jade y al instante un panel se abrió a un costado de la máquina y me mostró una cerradura. Introduje la llave en el acto y di media vuelta. La máquina y la llave de jade desaparecieron al momento y en su lugar apareció la segunda puerta. Se trataba de un portal situado en lo alto de la mesa de juntas. Sus bordes resplandecían con el mismo brillo verdoso de la llave y, como en el caso de la primera puerta, parecía conducir a un inmenso campo de estrellas. Me subí a la mesa y la franqueé de un salto. Me encontré junto a la entrada de una bolera sórdida decorada a la manera de la época disco, la alfombra estampada de espirales verdes y marrones y las sillas de plástico de un naranja desvaído. La pista de los bolos estaban vacías y mal iluminadas. El local estaba desierto. No había siquiera PNJ tras el mostrador del snack bar. Yo no sabía bien dónde se suponía que me encontraba hasta que vi Middleton Lanes, escrito en letras gigantescas en la pared de las pistas. Al principio solo se oía el zumbido sordo de los fluorescentes del techo, pero al poco me percaté de que, de algún punto situado a mi izquierda, procedían unos débiles pitidos electrónicos. Miré en esa dirección y vi un cuarto en penumbra más allá del snack bar. Sobre la entrada de aquel espacio con aspecto de cueva había un cartel que en letras de neón encendidas anunciaba que se trataba de la sala de juegos. Noté una fuerte ráfaga de viento y el rugido de algo parecido a un huracán que penetraba en la bolera. Mis pies empezaron a recorrer la alfombra y me di cuenta de que me arrastraban a mi avatar hacia la sala de juegos, como si allí se hubiera abierto un agujero negro. Mientras el vacío me succionaba hacia la entrada de la sala, vi que en su interior se alineaban unos 10 videojuegos,
todo de mediados de los 80. Crime Fighters, Heavy Barrel, Vigilante, Smash TV. Y noté que mi avatar era atraído hacia un juego en concreto. Un juego que se situaba alejado de los otros, al fondo de aquel cuarto. Black Tiger, Capcom 1987. En el centro del monitor del juego se había creado un remolino que chupaba desperdicios, vasos de papel, zapatos de bolos, todo lo que no estaba clavado al suelo, incluido yo. Cuando mi avatar se acercó más, yo deliberadamente alargué la mano y agarré el joystick de una máquina de Time Pilot. Al instante mis pies se levantaron del suelo mientras el remolino seguía atrayendo a mi avatar, inexorablemente hacia él. Para entonces yo casi no podía reprimir una sonrisa de impaciencia. Podría haberme dado incluso unas palmaditas en la espalda, porque dominaba desde hacía mucho tiempo el juego de Black Tiger, concretamente desde el primer año de la cacería. Antes de su muerte, cuando Halliday vivía recluido, lo único que aparecía en su página web era una breve animación sin fin que mostraba a su avatar, Anorak, sentado en la biblioteca de su castillo mezclando pociones y consultando polvorientos manuales de hechicería. Aquella animación se había ido repitiendo durante una década, hasta que, la mañana en que Halliday murió, fue sustituida por la tabla de puntuación. En aquella animación colgada de una pared tras Anorak, se distinguía el cuadro gigante de un dragón negro. Los Gunters habían inundado con innumerables mensajes teorías sobre aquel cuadro, sobre lo que quería decir ese dragón negro, si es que significaba algo, pero yo lo había tenido claro desde el principio. Una de las primeras entradas de su almanaque de Anorak, Halliday había escrito que cada vez que sus padres se peleaban, él salía a escondidas de su casa, se montaba en su bici y se trasladaba hasta la bolera de su barrio para jugar al Black Tiger, porque le bastaban 25 centavos para pasar un buen rato jugando. Álbum de Anorak 23234. Por 25 centavos Black Tiger me permite escapar de mi miserable existencia durante 3 horas gloriosas. Una ganga. Black Tiger había salido al mercado en Japón con su título original, Buraku Doragon, Dragón Negro. El juego cambió de nombre para su lanzamiento en Estados Unidos, y yo había llegado a la conclusión de que el dragón que colgaba de la pared del estudio de Anorak era una pista sutil que indicaba que Buraku Doragon jugaría un papel clave en la cacería, de modo que había estudiado aquel juego hasta que, como Halliday, fui capaz de llegar hasta el final consumiendo un solo crédito. En cuanto lo logré, seguí jugando de vez en cuando para que no se me oxidaran las técnicas. Al fin parecía que mi capacidad de previsión y mi perseverancia estaban a punto de valerme una recompensa. Solo pude permanecer aferrado al joystick de Time Pilot unos segundos más, hasta que no pude más y tuve que soltarme, y mi avatar fue succionado hasta el monitor del juego de Black Tiger. Por un momento todo se volvió negro y enseguida me encontré rodeado de un entorno irreal. Estaba en el pasillo angosto de una mazmorra. A mi izquierda había un muro alto de piedra gris, con una gigantesca calavera de dragón apoyada sobre él. El muro era tan alto que no se veía el final y se perdía en la oscuridad de las alturas. Yo no alcanzaba a ver el techo. El suelo de la mazmorra estaba compuesto de plataformas circulares flotantes, dispuestas de un extremo a otro en una larga línea que se disipaba en la penumbra. A mi derecha, más allá del borde de las plataformas, no había nada, solo un vacío negro ilimitado. Me volví, pero no vi ninguna salida detrás de mí, solo otra pared de piedras que se perdía en la negrura sobre mi cabeza. Me fijé en el cuerpo de mi avatar. Era exactamente igual que el héroe de Black Tiger, un guerrero bárbaro semidesnudo, ataviado con un taparrabos y de armadura y casco con cuernos. Mi brazo derecho había desaparecido bajo un extraño guante metálico, del que colgaba una cadena larga y retráctil con bola de púas al final. Con la mano derecha sostenía hábilmente 3 dagas. Cuando las lancé al vacío negro a mi derecha, otras 3 idénticas aparecieron al instante en mi mano, y al saltar descubrí que era capaz de recorrer 10 metros de un solo brinco y caer de pie con la elegancia de un felino. Entonces lo comprendí. Estaba a punto de jugar al Black Tiger, claro, pero no a la versión en 2 dimensiones de aquel juego de plataformas que yo había llegado a dominar, la que tenía más de 50 años de antigüedad, sino a una versión nueva, de inmersión, en 3 dimensiones del juego, creada por Halliday. Mi conocimiento de la mecánica del juego, de sus niveles y sus enemigos me resultaría sin duda de ayuda, pero el desarrollo del juego sería totalmente distinto,
y me exigiría demostrar una serie de aptitudes nuevas. La primera puerta me había colocado en una de las películas favoritas de Halliday. La segunda puerta me llevaba a uno de sus videojuegos preferidos. Mientras pensaba en las implicaciones, en mi visualizador apareció un mensaje. Empieza. Miré a mi alrededor. Una flecha grabada en la piedra de la pared que tenía al lado me señalaba que debía caminar hacia adelante. Alargué los brazos y las piernas. Hice chasquear los nudillos y aspiré hondo. Después, mientras comprobaba que mis armas estuvieran listas, corrí hacia adelante, saltando de plataforma en plataforma, al encuentro del primero de mis adversarios. Halliday había recreado fielmente todos los detalles de la mazmorra del 8º nivel de Black Tiger. Yo empecé apostando demasiado fuerte y perdí una vida antes incluso de cargarme al primer pez gordo, pero no tardé en acostumbrarme a jugar en 3 dimensiones y desde una perspectiva subjetiva, y finalmente le pillé el punto a la partida. Seguí hacia adelante, saltando de plataforma en plataforma, atacando en pleno vuelo, esquivando las incesantes embestidas de seres amorfos, esqueletos, serpientes, momias, minotauros y, sí, ninjas. Cada enemigo al que derrotaba soltaba un montón de monedas Zenny, que posteriormente podía usar para comprarme capas de armadura, armas y pociones de algunos de los sabios repartidos en cada nivel. Aquellos sabios, al parecer, creían que montar una tienda en medio de una mazmorra infestada de monstruos era una idea genial. Allí no había tiempos muertos, ni ningún modo de poner el juego en pausa. Aunque franquearas una puerta, ya no podías parar y salir del juego. El sistema no lo permitía. Aunque te quitaras el visor, seguías conectado. La única manera de salir era franquear la puerta o morir. Logré superar los 8 niveles del juego en menos de 3 horas. Cuando estuve más cerca de la muerte fue durante mi batalla con el último enemigo, el dragón negro que, como no, era idéntico a la bestia representada en el cuadro del estudio de Anorak. Yo ya había usado todas mis vidas extras y mi marcador estaba casi a 0. Pero logré seguir moviéndome y no entrar en contacto con el fiero aliento del dragón, mientras lentamente le iba quitando vidas gracias a mi puntería con las dagas. Al asestarle el golpe final, el dragón se desplomó y se convirtió en polvo digital delante de mí. Solté un largo suspiro de alivio. Y entonces, sin transición, volví a encontrarme en la sala de juegos de la bolera, de pie frente a la máquina de Black Tiger. Frente a mí en la pantalla, mi bárbaro armado estaba en una pose heroica, y debajo figuraba el siguiente texto. Ha devuelto la paz y la prosperidad a nuestra nación. Gracias, Tigre Negro. Enhorabuena por tu fuerza y tu sabiduría. Y entonces sucedió algo extraño, algo que no ocurría cuando vencía en el juego original. Uno de los sabios de la mazmorra apareció en la pantalla con un bocadillo de cómic saliendo de su boca. Gracias, estoy en deuda contigo. Por favor, acepta un robot gigante como premio. Una larga hilera de iconos de robot apareció bajo el hombre sabio, en sentido horizontal en la pantalla. Descubrí que moviendo el joystick a izquierda y derecha era posible escoger entre una lista de más de 100 robots gigantes. Cuando se seleccionaba uno, a su lado aparecía información sobre sus características y armamento. No los reconocí todos, pero sí la mayoría. Identifiqué a Gigantor, a Transor Z, al gigante de hierro, a Jet Jaguar, a Gigant Robo, al gigante con cabeza de esfinge de Johnny Soko y su robot volador, y la serie completa de juguetes de los guerreros Shogun, y muchos de los mecanos que aparecían en la serie de animación Macross y Gundam. 11 de ellos estaban sombreados y marcados con cruces rojas, y no podían identificarse ni seleccionarse. Deduje que eran los que habían escogido Sorrento y los demás Sixers, que habían franqueado la puerta antes que yo. Como parecía que, en efecto, estaba a punto de recibir una copia real y operativa del robot que seleccionara, estudié con atención todas las opciones, buscando la que pareciera más potente y bien armada, pero me detuve en seco al descubrir al Leopardón, el robot gigante con capacidad para transformarse que usaba Spider-Man, la encarnación de Spider-Man que aparecía en la televisión japonesa a finales de los 70. Yo había descubierto Spider-Man durante mis investigaciones y por algún motivo me había obsesionado con la serie. O sea que a partir de ese momento dejó de importarme que Leopardón no fuera el robot más poderoso de los disponibles. Debía tenerlo de todos modos. Seleccioné el icono y pulsé el botón de disparar. En lo alto de la consola de Black Tiger apareció una réplica del Leopardón de 30 centímetros. Lo agarré y lo añadí a mi inventario.
No venía con instrucciones y el campo destinado a la descripción del artículo estaba en blanco. Me dije que lo examinaría más tarde, cuando regresara a mi fortaleza. Entretanto, en el monitor del juego Black Tiger, los créditos finales habían empezado a pasar por la pantalla, cubriendo parcialmente la imagen del héroe bárbaro sentado en un trono junto a una esbelta princesa. Yo leí respetuosamente los nombres de los programadores, todos japoneses, salvo el último en aparecer que decía Oasis por Byte J.D. Halliday. Cuando los créditos terminaron, el monitor quedó a oscuras durante un momento. Entonces, en el centro apareció un círculo rojo, iluminado, dentro del cual se destacaba una estrella de 5 puntas. Las puntas de la estrella sobrepasaban el límite del círculo rojo. Un segundo después, en el centro de la estrella roja radiante, se formó la imagen de la llave de cristal, girando despacio sobre sí misma. Noté una descarga de adrenalina porque había reconocido aquella estrella roja y sabía a dónde me conducía. De todos modos, tomé varias fotos, muchas fotos fijas para curarme en salud. Un momento después, el monitor se oscureció de nuevo y la consola de pie de Black Tiger se fundió y transformó en una puerta con los bordes de color jade resplandeciente. La salida. Solté un grito de triunfo y la atravesé. 0027. Tras franquear la puerta, mi avatar se encontró de nuevo en el despacho de Tyrell. La máquina Void Kampf había regresado a su posición anterior. Reposaba sobre la mesa junto a mí. Comprobé la hora. Habían transcurrido más de 3 horas desde que entré. La estancia seguía vacía, salvo por el búho, y las alarmas habían dejado de sonar. Los guardias habían entrado a la fuerza y registrado la zona mientras yo me encontraba del otro lado. No parecían seguir buscándome. La salida estaba despejada. Regresé al ascensor y subí hasta la plataforma de aterrizaje sin incidentes. Y, alabado sea Chrome, la Vonnegut seguía donde la había dejado, con el dispositivo de invisibilidad activado. Subí a bordo y abandoné Akrenox a la velocidad de la luz tan pronto alcancé la órbita. Mientras mi nave recorría el hiperespacio en dirección a la puerta estelar más próxima, subí una de las imágenes fijas que había tomado del símbolo de la estrella roja. A continuación abrí mi diario del Grial y accedí a una carpeta secundaria dedicada a Rush, el legendario grupo de rock canadiense. Rush había sido el grupo favorito de Halliday desde su adolescencia. Una vez en una entrevista había revelado que había creado todos los videojuegos que llevaban su firma, incluso Oasis, mientras escuchaba exclusivamente música de Rush. Con frecuencia se refería a sus miembros, Neil Peart, Alex Lifton y Geddy Lee, llamándolos la Santísima Trinidad o los Dioses del Norte. En mi diario del Grial tenía todos los álbumes, canciones, grabaciones piratas y videoclips que habían grabado. Disponía de información adicional, incluidas las imágenes de carátulas y fundas de discos, de las grabaciones de todos sus conciertos, de todas las entrevistas de radio y televisión que habían concedido, de biografías completas de los miembros del grupo, así como de copias de proyectos y discos en solitario. Abrí la discografía de la banda y seleccioné el álbum que buscaba, 2112, su disco conceptual clásico inspirado en la ciencia ficción. En mi visualizador apareció una imagen escaneada de alta resolución de la cubierta del álbum. El nombre de la banda y el título del disco aparecían impresos sobre un cielo estrellado, y más abajo, como si se reflejara en la superficie de un lago de aguas onduladas, se encontraba el símbolo que había visto en el monitor del videojuego de Black Tiger, la estrella roja de 5 puntas encerrada en un círculo. Al situar la carátula junto a la imagen fija que había tomado de la pantalla del juego, constaté que los dos símbolos eran idénticos. El título del álbum corresponde a uno de los temas de una suite de 7 partes, de corte épico y de más de 20 minutos de duración. La canción cuenta la historia de un rebelde anónimo que vive en el año 2112, un tiempo en el que la creatividad y la expresión libre han sido prohibidas. La estrella roja que aparecía en la carátula era el símbolo de la Federación Solar, la opresiva sociedad interestelar de la historia. La Federación Solar estaba controlada por un grupo de sacerdotes que se describen en el segundo tema del álbum titulado The Temple of Syrinx, y su letra me decía en qué preciso lugar se ocultaba la llave de cristal. Somos los sacerdotes del templo de Syrinx. Nuestros grandes ordenadores llenan los sagrados salones. Somos los sacerdotes del templo de Syrinx. Todos los dones de la vida están entre muros. En el sector 21 había un planeta que se llamaba Syrinx, y hacia allí me dirigía.
El Atlas de Oasis lo describía como un mundo desolado de terreno rocoso y sin habitantes PNJ. Al acceder al colofón del planeta, descubrí que su autor era anónimo, pero yo sabía que Halliday debía de haberlo creado, porque su diseño coincidía con el mundo descrito en el material extra del álbum. 2012 salió al mercado en 1976, cuando el formato en el que se vendía casi toda la música era el de los discos de vinilo de 12 pulgadas. Los discos se comercializaban metidos en fundas de cartón con cubiertas artísticas y los títulos de los temas impresos en ella. Algunas de esas carátulas se abrían como libros e incluían más ilustraciones y textos, así como las letras de las canciones e información sobre el grupo. Abrí la copia escaneada de la carátula original de 2112 y vi que en su interior había una segunda imagen del símbolo de la estrella roja. Allí se representaba a un hombre desnudo y acobardado frente a la estrella, extendiendo las dos manos con temor. Al otro lado de la carátula aparecían las letras de las 7 partes de la suite 2112. La letra de cada una de estas partes de la composición estaba precedida por un párrafo en prosa que completaba el relato desarrollado en las letras. Esos breves textos reflejaban el punto de vista del protagonista anónimo de 2112. El siguiente texto procedía a la letra de la primera parte. Estoy tendido, despierto, contemplando la negrura de Megadón. Ciudad y cielo son uno, se funden en un solo plano. Un vasto mar de gris continuo. Las lunas gemelas, dos esferas pálidas al cruzar el cielo de acero. Cuando mi nave alcanzó Syrinx, divisé aquellas lunas gemelas, Baitor y Snaudog, que orbitaban alrededor del planeta. Sus nombres estaban inspirados en otras 2 canciones clásicas del grupo, y allí abajo, sobre la superficie gris y desolada de aquel mundo, existían exactamente 1024 copias de Megadón, la ciudad cubierta por una inmensa cúpula que se describía en los textos del álbum. Esa cantidad duplicaba la de las réplicas de Zork que había en Frobos, por lo que sabía que los Sixers no iban a ser capaces de impedir el paso a todas ellas. Con el dispositivo de invisibilidad activado, seleccioné la copia más cercana de la ciudad y llevé la Vonnegut junto al muro exterior de su cúpula, cuidando de no impactar contra otros vehículos espaciales. Megadón estaba plantada en lo alto de una meseta rocosa, al borde de un inmenso precipicio. La ciudad parecía en ruinas. Su gigantesca cúpula transparente estaba llena de grietas y parecía a punto de derrumbarse. Lo cierto es que pude entrar en la ciudad colándome por la mayor de aquellas grietas, situada en la base. La ciudad de Megadón me recordaba a la cubierta de un libro de ciencia ficción de los 50, en las que se representaban a los restos de una civilización que, en otro tiempo, había sido tecnológicamente muy avanzada. En el centro mismo de la ciudad encontré un templo en forma de obelisco, de muros grises erosionados por el viento. La estrella roja de tamaño gigante de la Federación Solar aparecía grabada sobre la entrada. Me encontraba frente al templo de Syrinx. No estaba protegido por ningún campo de fuerza, ni rodeado por ningún destacamento de Sixers. No había ni un alma a la vista. Saqué las armas y franqueé la entrada al templo. En su interior, inmensos ordenadores con forma de obelisco se alineaban a lo largo de las paredes y llenaban aquella especie de catedral. Avancé entre ellos, aturdido por el zumbido grave de las máquinas, hasta llegar al centro del santuario. Allí encontré un altar de piedra elevado, con la estrella de 5 puntas grabada en la superficie. Al dar un paso más en dirección a ese altar, el zumbido de los ordenadores cesó y la cámara quedó sumida en el silencio. Por lo que empezaba a comprender, la idea era que debía depositar algo en el altar, una ofrenda del templo de Syrinx, pero ¿qué clase de ofrenda? El robot leopardón de 30 centímetros no me parecía adecuado, pero de todos modos lo coloqué sobre el altar. Pero no ocurrió nada. Volví a guardarlo en mi inventario y permanecí allí de pie unos instantes pensando. Y entonces me vino a la mente algo que formaba parte de los textos de la carátula de 2112. La abrí y los revisé una vez más. Allí estaba mi respuesta en el texto que predecía a la tercera parte, Discovery. Detrás de mi querida cascada, en el cuartito oculto bajo la cueva, lo encontré. Le quité el polvo de los años, lo levanté y lo sostuve con gran respeto entre mis manos. No tenía ni idea de qué podía ser, pero era hermoso. Aprendí a colocar los dedos sobre las cuerdas y a girar las clavijas para alterar los sonidos. Al rasguear las cuerdas con la otra mano, produje los primeros sonidos armónicos y muy pronto mi propia música.
Encontré la cascada cerca del límite meridional de la ciudad, junto al interior de la pared curvada de la cúpula protectora. Tan pronto como di con ella, activé mis botas de propulsión. Sobrevolé el río de espuma que se formaba debajo y recorrí la cascada. Mi traje áptico hacía lo que podía para simular la sensación creada por los torrentes de agua azotando mi cuerpo, pero yo sentía como si alguien me golpeara la cabeza, los hombros y la espalda con palos. En cuanto atravesé el salto de agua, me encontré junto a la entrada de una cueva y me metí en ella. Poco después de la entrada, se estrechaba hasta convertirse en un túnel alargado que terminaba en un cuarto pequeño cavernoso. Recorrí y revisé la cueva hasta que descubrí que una de las estalagmitas que sobresalía del suelo estaba ligeramente desgastada en la punta. La agarré y tiré de ella hacia mí, pero no se movió. Hice presión sobre ella y entonces cedió. Se dobló como si dispusiera de una bisagra, igual que un contrapeso. Oí el rumor de piedras deslizándose detrás de mí y al volverme, vi que en el suelo se abría una trampilla. Simultáneamente, en el techo de la cueva había aparecido un hueco por el que penetraba un haz de luz brillante que se colaba por la trampilla abierta y alcanzaba la diminuta cámara que se adivinaba debajo. Extraje un objeto de mi inventario, una varita capaz de detectar trampas ocultas, mágicas o no. La usé para asegurarme de que el área estuviera despejada, antes de bajar de un salto a través de la trampilla y aterrizar sobre el suelo polvoriento de la cámara oculta. Se trataba de un espacio diminuto, cúbico, con una gran piedra sin pulir apoyada contra la pared norte. Encajada en la piedra había una guitarra eléctrica, de la cual solo sobresalía el mástil. La reconocí de la grabación del concierto de 2112 que había visto cuando venía de camino. Era una Gibson Les Paul de 1974, la que había usado Alex Lifeson durante la gira de promoción del álbum. Sonreí al contemplar aquella absurda imagen artúrica de la guitarra metida en la piedra. Como buen Gunther, yo también había visto muchas veces Excalibur, la película de John Borman, y me parecía obvio lo que debía de hacer a continuación. Extendí la mano derecha, agarré el mástil y tiré de él. El instrumento quedó liberado de la piedra, emitiendo un largo chirrido metálico. Con la guitarra levantada por encima de la cabeza, aquel sonido agudo se convirtió en un poderoso acorde que resonó en toda la cueva. La miré bien, a punto de activar las botas de propulsión para regresar de nuevo a la parte superior de la cueva, pero entonces se me ocurrió algo y permanecí inmóvil. James Halliday había tomado clases de guitarra durante algunos años, cuando iba al instituto. Aquella había sido la razón por la que yo también había querido aprender a tocarla, pero nunca había sostenido entre mis manos un instrumento de verdad. La virtual se me daba muy bien. Abrí el inventario y extraje una púa. Después hice lo mismo con mi diario del Grial y encontré la partitura 2112, así como la letra de la canción Discovery, en la que el héroe encuentra la guitarra en una estancia oculta tras una cascada. Cuando empecé a tocar, el sonido de la guitarra rebotó en las paredes de la cámara, por toda la cueva, a pesar de la ausencia de electricidad y de amplificadores. Al terminar de tocar la primera parte de Discovery, en la piedra de la que había arrancado la guitarra apareció un mensaje durante un breve lapso. Bañada en metal rojo la primera, la segunda moldeada en verde piedra. Del más claro cristal es la tercera, pero solo no podrás tenerla. A los pocos segundos las palabras desaparecieron de la superficie de la piedra, al tiempo que lo hacía el eco de la última nota que había tocado con la guitarra. Todavía tuve tiempo de tomar una foto del acertijo que, como no, trataba de la tercera puerta y de que una persona sola no podría abrirla. ¿Habían tocado esa misma canción los Sixers y habían descubierto el mensaje? Lo dudaba mucho. Habrían arrancado la guitarra de la piedra e inmediatamente después la habrían devuelto al templo. Si era así, probablemente no supieran que existía un truco para franquear la tercera puerta, y ello explicaría por qué todavía no habían encontrado el huevo. Regresé al templo y deposité la guitarra sobre el altar. Al hacerlo, las torres de ordenadores que me rodeaban empezaron a emitir un concierto cacofónico de sonidos, como si fuera una orquesta afinando antes de dar inicio a su actuación. El ruido alcanzó un crescendo ensordecedor y luego cesó bruscamente. Entonces, un destello de luz iluminó el altar y la guitarra se transformó en la llave de cristal. Alargué la mano y al agarrar la llave sonó una campanilla. Al momento, en la tabla aparecieron 25,000 puntos más junto a mi nombre que, sumados a los 300,000 que había recibido por franquear la segunda puerta, hacían un total de 353,000 más que Sorrento. Volví a situarme en primera posición.
pero sabía que no era momento de celebrar. Me apresuré a examinar la llave de cristal, ladeándola para estudiar su superficie brillante, prismática. No lograba ver ninguna inscripción en ella, pero sí encontré un pequeño monograma grabado en el centro del mango, una letra A, escrita a mano que reconocí al instante. Aquella misma letra A aparecía en la caja de símbolos de personajes de la primera página de personajes de Dragones y Mazmorras de Halliday. Y aquel mismo monograma aparecía también en la túnica oscura de su famoso avatar de Oasis, Anorak, y yo sabía que aquella letra emblemática adornaba las verjas de la entrada principal del castillo de Anorak, su fortaleza inexpugnable. Durante los primeros años de la cacería, los Gunters habían acudido como insectos hambrientos a todos los lugares posibles donde pudieran estar ocultas las tres llaves, pero sobre todo a planetas creados originalmente por el propio Halliday. Ejemplo paradigmático de ellos era el planeta Cetonia, asombrosa recreación del mundo de fantasía que Halliday había creado para su campaña de dragones y mazmorras del instituto, y escenario de muchos de sus primeros videojuegos. Cetonia se había convertido en la meca de los Gunters. Como el resto, yo también me había sentido en la obligación de acudir en peregrinación hacia allí para visitar el castillo de Anorak, pero se trataba de una fortaleza inexpugnable, y siempre lo había sido. Ningún avatar, salvo el propio Anorak, había franqueado su entrada. Sabía que debía existir un modo de acceder a él porque la tercera puerta se hallaba oculta allí. De nuevo en la nave despegué a toda velocidad y puse rumbo a Cetonia en el sector 10. Durante el trayecto repasé los canales de noticias para comprobar qué locura causaba en los medios mi regreso a la primera posición. Pero mi posición no era la noticia más destacada. El bombazo de aquella tarde era que el escondite del huevo de Pascua de Halliday había sido descubierto al fin y revelado al mundo. Según los conductores de los informativos, se encontraban en el planeta Cetonia, en el interior del castillo de Anorak. Lo sabían porque el ejército de Sixers en bloque estaba acampado alrededor de la fortaleza. Habían llegado temprano, poco después de que yo franqueara la segunda puerta. Yo sabía que no podía tratarse de ninguna coincidencia. Mi avance debía de haber decidido a los Sixers a poner fin a sus intentos encubiertos de franquear la tercera puerta y a divulgar su ubicación precintándola antes de que cualquier otro o yo pudiera alcanzarla. Cuando llegué a Cetonia minutos después realicé un vuelo de reconocimiento sobre el castillo para hacerme una idea del alcance del despliegue cubierto con mi manto de invisibilidad. La cosa era peor incluso de lo que había imaginado. Los Sixers habían instalado una especie de escudo mágico sobre el castillo de Anorak, una cúpula semitransparente que cubría por completo la fortaleza y los alrededores. Acampado en el interior del escudo se encontraba la totalidad del ejército de Sixers, con su vasta colección de tropas, tanques, armas y vehículos que rodeaban el castillo por todos los flancos. Varios clanes de Gunters ya habían acudido al lugar e intentaban derribar el escudo, lanzando ataques nucleares de gran potencia contra él. A cada detonación seguía un breve espectáculo de luz, pero después la explosión difundía, inofensiva, sobre el escudo. Los ataques sobre el escudo prosiguieron durante las horas siguientes, a medida que la noticia se propagaba y más Gunters acudían a Cetonia. Los clanes lanzaban todo el armamento a su alcance contra aquella cúpula protectora, pero nada la afectaba, ni las bombas atómicas, ni las bolas de fuego, ni los misiles mágicos. En determinado momento, un grupo de Gunters intentó cavar un túnel bajo la cúpula y descubrió que era de hecho una esfera completa que rodeaba el castillo también bajo tierra. Esa noche, más tarde, varios brujos Gunther de alto nivel lograron concretar una serie de hechizos de adivinación y anunciaron en los muros que el escudo que rodeaba el castillo había sido generado por un poderoso artefacto conocido como Orbe de Osobox, que solo podían accionar los hechiceros de nivel 99. Según la descripción disponible, el artefacto podía crear un escudo esférico alrededor de sí mismo, de una circunferencia de medio kilómetro. Se trataba de una protección impenetrable e indestructible que podía pulverizar prácticamente todo lo que la rozara. También podía mantenerse activa indefinidamente, siempre que el hechicero que manejara el orbe permaneciera inmóvil y no se separara las manos del artefacto. En los días que siguieron, los Gunters hicieron todo lo posible por traspasar el escudo. Recurrieron a la magia, a la tecnología, a la teletransportación, a los contrahechizos, a otros artefactos, pero nada funcionaba. No había modo de vencer su resistencia.
Un clima de desesperanza se apoderó de la comunidad Gunther. Los que concursaban por su cuenta y los que se agrupaban en clanes, todos parecían dispuestos a tirar la toalla. Los Sixers estaban en posesión de la llave de cristal y del acceso exclusivo a la tercera puerta. Todo el mundo coincidía en el que el fin estaba cerca, en que la cacería estaba muerta y enterrada. Mientras se desarrollaban esos acontecimientos, yo no sé cómo logré mantener la calma. Cabía la posibilidad de que los Sixers no hubieran descubierto aún el modo de abrir la tercera puerta. Contaban con todo el tiempo del mundo, sí. Podían permitirse el lujo de ser lentos y metódicos. Tarde o temprano se toparían con la solución. Pero yo me negaba a claudicar. Hasta que un avatar llegara al huevo de Pascua de Halliday, todo era posible. Como sucedía en los videojuegos clásicos, la cacería había llegado a un nivel superior, más difícil, y los niveles nuevos solían requerir de nuevas estrategias. Empecé a diseñar un plan valiente y descabellado, para cuyo éxito haría falta tener mucha suerte. Lo puse en marcha, enviando correos a Artemis, H y a Shoto. En mi mensaje les revelaba en qué punto exacto se encontraba la segunda puerta y cómo obtener la llave de cristal. Cuando estuve seguro de que los tres lo habían recibido, puse en marcha lo siguiente, que era la siguiente fase de mi estrategia. Era la que más me aterraba porque sabía que muy probablemente terminaría matándome, pero llegado a este punto aquello ya no me importaba. Iba a llegar a la tercera puerta o a morir en el intento.